vamos a comenzar entonces la unidad tercera, cuyo primer tema es la historia de la disciplinarización como necesaria. ¿Qué es esto, no? Lo primero importante a tener en cuenta es que la interdisciplina no debiera nunca ser pensada como antidisciplina. Si alguien cree que lo es en algún sentido, la interdisciplina es una superación de las disciplinas, no es en cambio una aniquilación o eliminación de las mismas, sino que por el contrario, la interdisciplina es postdisciplina, es decir, implica integrar aspectos de las disciplinas y no, en cambio, eliminar a las disciplinas o liquidarlas. No es reemplazar entonces lo disciplinar por lo interdisciplinar, sino mantener en base a lo disciplinar la posibilidad de algo que integra y superándolas en ciertos momentos las disciplinas, ¿no? O en cierto sentido las disciplinas. Ya ahí avanzaremos en cuanto al concepto de interdisciplina, pero por ahora, entonces, lo que me parece importante dejar claro para poder sostener con fuerza esto que acabo de decir, es que las disciplinas, con fuerza quiero decir con base epistémica, ¿no? Epistemológica, esto que acabo de decir, es que las disciplinas no son una especie de maldición divisoria que hubiera caído sobre una imaginaria previa unidad del conocimiento, ¿no? La unidad del conocimiento de la cual algunos hablan no existió nunca, la unidad del conocimiento científico. Claro, existió la unidad del conocimiento filosófico precientífico, que pretendía que había un orden epistémico único y universal, dado, por ejemplo, por la escolástica aristotélico-tomista, que respondía, por ejemplo, plan de Dios a una unidad jerarquizada de los distintos seres del mundo. Pero la ciencia, tal cual la conocemos en su desarrollo de los últimos, digamos, 2 siglos, ¿no? El 19 y el 20, como se continúa ahora, es una ciencia que se produjo por diferenciación de cada disciplina a partir de esa unidad más indiferenciada que había en la filosofía. Y se fueron separando cada una de estas ciencias trabajosamente, diría yo, de la filosofía o luego de las ciencias previas. Así se comenzó con la física, en la revolución copernicana y luego la obra de Newton implicaron su clara ruptura con lo que existía previamente. Y luego fue la biología, al principio de una manera muy descriptiva, solo en los últimos años la biología de este siglo casi XXI se ha vuelto, finales del XX, una ciencia muy enriquecida, muy interesante a través de todo el análisis de la ingeniería genética, por ejemplo. Y, perdón, dije mal, primero la física, luego la química, que había estado muy ligada a la alquimia y a todas las fantasías acerca de encontrar, ¿no es cierto?, aquella materia extraordinaria que ibas a convertir a todo en oro, por ejemplo. Toda esta búsqueda alquímica, y luego la biología. Y finalmente, después de la biología, surge, separándose de ella, de un aspecto de la biología, que era la fisiología, aparece la psicología, separándose de la fisiología. Y después de la psicología, que surge más o menos hacia el 1879-80, surge la sociología en el año 1900, podría datarse con la obra de Durkheim, las reglas del método sociológico, y bueno, después irían apareciendo otras disciplinas como la ciencia política, por ejemplo. Es decir, que las diferenciaciones disciplinarias se fueron haciendo de a una y fueron las que fueron permitiendo el logro de
del avance científico. En la medida en que la psicología estaba encastrada y no diferenciada de la fisiología, no se podía hacer ningún análisis de cuestiones psicológicas que no fuesen explicables por vía fisiológica, con lo cual la psicología prácticamente no existía. Existió precisamente al separarse y se pudo mantener luego ciertas relaciones obvias que hay entre lo psíquico y lo fisiológico, pero la reducción de lo psíquico a lo fisiológico se superó gracias a diferenciar la psicología de la fisiología. Lo mismo luego la sociología, porque se creía que muchos fenómenos se explicaban por cuestiones psicológicas y se pudo luego mostrar que respondían a cuestiones colectivas, a cuestiones que afectaban por igual a muchísimos sujetos y que las variables eran sociales y por tanto surge la sociología para explicar cosas que hasta ese momento se creía que eran psicológicas. O sea que el avance de la ciencia se dio precisamente por ruptura disciplinar entre, digamos, distintos objetos que se fueron especificando. Esto indica además que nunca estuvieron juntas estas disciplinas y que además no responden a una lógica unívoca entre sí, ¿no? Con lo cual hay que insistir en esto, ¿no? Si uno junta lo surgido de las distintas disciplinas, lo que le sale son Frankenstein, no sale para nada una especie de rompecabezas, no hay tal cosa, no es que alguien ha dividido entonces una unidad previa en pedazos, sino que lo que se ha avanzado sobre cada comilla, esto son pedazos, sobre cada sector, aspecto del conocimiento, se ha conseguido precisamente por diferenciarlo analíticamente de otros, lo que ha permitido profundizarlo, especificarlo. Por tanto, esto es decisivo, no es que la especialización que después sobrevino a la diferenciación disciplinar, sea una maldición, ¿no? Es necesaria para profundizar el conocimiento en un área determinada, ¿no? Porque además el conocimiento no es la erudición, el conocimiento es conocer analíticamente a fondo cada cosa, ¿no? Si uno habla de todo a la vez, inespecifica, ¿no? El todo y la nada, según decía Hegel, se parecen muchísimo, ¿no? Entonces vamos a hablar sobre una epistemología básica para deconstruir la idea simplista del conocimiento, que es la de Gaston Bachelard. Bachelard, autor francés, que trabajó desde los años, sobre todo, 30, escribió a los 60 del siglo XX, planteó la idea del conocimiento contra la observación. Esto es totalmente antiintuitivo, ustedes tendrán que leer la bibliografía para entender mejor esto, pero lo digo acá rapidísimo. Todos creemos que el conocimiento surge de la observación. Bachelard dice no está en la observación la explicación de lo observado. Nosotros podemos ver llover, pero esto no explica por qué llueve. Por lo tanto, no es mirando que se entiende la realidad. Mirando, en todo caso, no se puede plantear ciertos problemas, pero luego, para explicarse por qué las cosas suceden como suceden, hay que plantear modelos racionales. Y estos modelos racionales no están en lo empírico mismo, sino que son construcciones de la mente. Es decir, la razón es la que predomina en el trabajo científico y la razón no le debe nada al sentido común y a la mirada, que están muy juntos entre sí, según los muestra Bachelard, que se opone fuertemente a la idea empirista del conocimiento, a la idea del conocimiento como simple copia de la forma exterior del mundo. Bachelard va a decir que para aprender a volar, como lo hicieron los aviones, no se trató de mirar cómo los pájaros vuelan, en todo caso se quiso imitar a las aves, cuántos hombres se tiraron desde campanarios o desde la torre de Pisa y terminaron muertos o, bueno, completamente descoyuntados en el suelo, porque no es batiendo alas como se puede volar, ¿no es cierto? Es superando el peso el peso de la gravedad, ¿no es cierto? El peso, no la acción de la gravedad,
en realidad que no es propiamente el peso, ¿no es cierto? Pero que para el peso es el que nos lleva, por vía de la gravedad, a caernos, y es eso lo que hay que superar por vías, ¿no es cierto?, específicas, como es la que permite, ¿no es cierto?, las alas de los aviones, siempre que haya una propulsión también con energía, ¿no? Entonces, Bachelard va a mostrar que eh, el conocimiento no está en relación directa con las cosas tal cual estas aparecen. Esto será retomado luego en el famoso libro posterior, de los años 70, El oficio de sociólogo, hecho por Pierre Bourdieu y algunos colaboradores, un libro clásico que hay que leer, pesado pero muy útil, y ese libro muestra cómo muestra la noción de objeto teórico, ¿no? El objeto de la ciencia para Bourdieu no está producido por objetos del mundo, por, digamos, por ejemplo, eh, hay jóvenes que son distintos de los adultos y de los viejos, por lo tanto habría una antropología del joven. Bueno, no, esto dice, no es la forma, dice Bourdieu, no es la forma de producir un objeto conceptual. Un objeto conceptual está dentro de una problemática y la problemática es conceptual, teórica. Por lo tanto, hay que articular una serie de pensamientos y de explicaciones, y eso no surge para nada de las descripciones de los objetos que están a la vista. Por lo tanto, la diferenciación de los objetos de la ciencia sería una diferenciación conceptual, una diferenciación en el plano de la teoría y no en el plano de la empiria. No las ciencias no se ocupan de distintos pedazos de lo real, sino de distintas formas de leer e interpretar realidades que a veces son las mismas empíricamente. Uno podría analizar sociológicamente un partido de fútbol y también lo podría analizar, digo el partido, por ejemplo, lo que hacen las hinchadas, ¿no? Se puede analizar sociológicamente, se puede analizar antropológicamente, se puede analizar desde la teoría política. Serían análisis muy distintos, pero los hechos serían los mismos. Es decir, que los objetos de la disciplina son distintas formas de lectura, de interés sobre campos empíricos que a veces se superponen. Por lo tanto, no es que donde hay un solo individuo sea lo psicológico y donde hay muchos sea lo sociológico. No, no, hay psicología de masas y hay sociología aplicada a un solo sujeto. Por lo tanto, de lo que se trata no es de que estén donde hay uno en lo psicológico, donde hay muchos los socios, sino que la sociología es un modo de mirar desde las variables sociológicas objetos muy empíricos muy diversos, y lo mismo la psicología. Por lo tanto, esto queda claro, no hay límites empíricos claros entre las ciencias, y esto hace que cuando las juntemos no aparezca no nos producimos el mundo de nuevo, no es que la representación de la psicología más la de la sociología más la de la antropología nos devuelve algo así como la realidad de lo sociocultural tal cual es, digamos, no es, y tal cual era antes de que existieran estas ciencias, ¿no? Y como aparecen descriptivamente a la mirada. Eso no ocurre. Cada disciplina aporta lecturas distintas y no hay una especie de suma de las lecturas que dé por resultado el mundo empírico existente, ¿no? Por lo tanto, lo decisivo es que la relación entre las disciplinas entonces no es una relación de continuidad simple, ni tampoco de continuidad conceptual. No es que todas se explican de la misma manera, como de algún modo pretendía la idea de Piaget. Lo que está planteando Bachelard, Bourdieu lo continúa a Bachelard y lo aplica a las ciencias sociales, eh, es que hay rupturas, la noción de Bachelard es la de ruptura epistemológica, hay quiebres, hay distancias entre sí, entre la explicación que da una ciencia y la que da otra, e incluso llevado a un grado más fuerte, la que da una teoría en una ciencia y la que da otra, ¿no? Entonces hay rupturas y no continuidades, y estas rupturas hacen que el conocimiento no sea simplemente algo que podemos unir fácilmente o que se junta con un masacote, lo que plantea
una teoría con lo que plantea otra diferente. Bueno, hemos terminado acá entonces nuestra tercera unidad, pasamos a la cuarta,